a hallelujah in the presence of my enemies. Hi, good morning. Welcome to La Loca City Church. Hola, bienvenidos a La Loca City Church. En el Salmo 102 dice, adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Psalm 102 says, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Wherever you find yourself at this morning, in your bedroom, in the living room, in the kitchen, we invite you to worship with us. Donde te encuentres esta mañana, en tu cuarto, en la cocina, en la sala, te invito a alabar a Dios con nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, esta mañana. Venimos dándote toda la alabanza y la oración a ti, Señor. Lord Father, we come before you in worship to give you all the praise and glory to you. In Jesus' name, amen. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar,
delicias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Very challenging times. The families we've been helping out are low-income families. Fear has been like the biggest obstacle, and we have to minister people through this. We are trying to bless the churches with boxes of vegetables and around 20 boxes of food packs. And these churches are serving to bless the community in need. In the middle of this crisis, and also with this ministry, has helped us reach out to people. People is more receptive to what we're doing in the community. People are more open to listen to the gospel of Jesus Christ. We have been helping them out in the struggle. We could help them teaching the Bible, we could help them counseling, we could help them with all the church things that we do. And now we could help them in other areas. We've actually seen how God has touched their lives and how they begin to see the church as something different of what they were used to see. You know, they were used to seeing just us at church, and now we're seeing the church come to them. Before, it used to seem like people were more comfortable being just in church and not being part of the community. Now, the people at the churches, they're becoming more part of the community than their own churches. They're participating more, they're helping more, they're collaborating a lot more to the ministry. We can see it in different ways, but I think for our church, it's been a way to keep delivering hope to people. Every Wednesday and Friday nights at 7 p.m., we're meeting through Zoom. On Wednesday nights, we have a support group. Friday nights, we have prayer. Connect with us through Zoom. Send us your prayer requests so we can be praying for you. For more information, you can email us, and the email will be on the screen. Todos los miércoles y los viernes a las 7 p.m. nos estamos reuniéndonos a través de Zoom. El miércoles tenemos grupos de apoyo y el viernes tenemos la oración. Conéctate con nosotros a través de Zoom. Mándanos tus oraciones para que podamos orar por ti. Para más información, envíe un correo electrónico. Va a aparecer en la pantalla. Y ahora vamos a ir al mensaje. Now we're going to go to the message. Amen. Hola, ¿cómo están todos este día? Donde quiera que te encuentres, bienvenido. Hi, how's everybody doing today? Wherever you're at, we welcome you. Hoy vamos a mirar cómo el pecado nos trae consecuencias y pensamos que Dios nos castiga cuando pecamos. Today we're going to look at how sin brings consequences and how we think God punishes us when we sin. Pero es por la causa del pecado que nos trae las consecuencias. But it's the sin that we commit that brings the consequences. Dios nos confronta y nos disciplina cuando nos metemos en problemas por nuestras malas decisiones. God confronts and disciplines us when we get into trouble. Muchas veces confundimos el castigo con las consecuencias. Many times we confuse punishment with the consequences. Y el castigo es muchas veces mal interpretado.
punishment many times is often misinterpreted. Pensamos que cuando nos cae una crisis o una enfermedad o una tragedia o una pérdida, You know, we think when a crisis or an illness or a tragedy or loss, pensamos que Dios nos está castigando. we think God is punishing us. Pero todo eso sucede por causa del pecado. El pecado nos trae consecuencias. But this is all because of the sin. And sin brings what? Consequences. Pensamos que Dios es un Dios malo y pensamos que nos está castigando. And we think that God is a bad God and that He is punishing us. Pero todo pasa por el pecado que existe en todo el mundo. But this happens because of the sin that exists throughout the world. Tal vez pensamos que Dios nos está castigando por causa de nuestros errores, pero eso no es cierto. We may think that God is punishing us because of our mistakes, but this isn't true. Sí, eso no es cierto. This is not true. Dios no castiga, Dios nos confronta y nos corrige y nos dice que hagamos lo correcto. God doesn't punish, He corrects us and He confronts us and He wants us to do the right thing. La Biblia dice que Dios nos corrige y nos disciplina al que ama. Hebreos 12:6. The Bible tells us the Lord disciplines those He loves. Sí. Hebrews 12:6. Sí, es cierto eso. Dios corrige y disciplina al que ama. This is true. God corrects and disciplines the one He loves. Ahora, si Dios nos ama, entonces Dios no quiere que a nadie le pase nada. You know, God loves us. He doesn't want anything to happen to any of us. Sí, si Dios nos ama, no quiere que a nadie le pase nada. You know, if God loves us, God doesn't want anything to happen to anyone. Entonces Él nos disciplina y nos corrige. So He disciplines us and corrects us. Nos corrige con su palabra. He corrects us with His word. Así como los padres corrigen a sus hijos. Just as the parents corrects their kids. Sí, los padres corrigen a sus hijos y los disciplinan. Parents correct and discipline their kids. Porque ellos no quieren que nada les pase a sus hijos. Because they don't want anything to happen to their kids. Dios quiere que nos demos cuenta que algo anda mal en nuestra vida. God wants us to know that there's something wrong in our lives. Muchos confundimos el castigo y las consecuencias del pecado. Many of us confuse consequences and sin. Sí, muchos de nosotros confundimos el pecado con las consecuencias del pecado. Many of us confuse punishment with consequences of sin. Cuando estamos pasando por una crisis o un grave problema, pensamos que estamos siendo castigados. You know, when we're going through a crisis or a serious problem, we think we're being punished by the sin. Sí, pensamos que estamos siendo castigados por el pecado. We're thinking that we're being punished for sin. Pero todo pasa por las consecuencias. But everything happens because of the consequences. Por las consecuencias, por el pecado que cometemos en la vida. The consequences because of the sin that we commit in life. El rey David de todo Israel, Dios le dio todo lo que él tenía. You know, King David, the king of Israel, God gave him everything that he had. Sí, le dio todo lo que él tenía, pero él no se conformó. You know, God gave him everything he had, but still he wasn't satisfied. Él with this. quería más y más. He wanted more and more. Y por causa de su pecado, perdió su reino. And because of his sin, he lost his kingdom. Y su propio hijo le quitó el reino por un tiempo, pero después más tarde lo recuperó. And his own son took away his kingdom for a while, but later on he recovered it back. Y todo fue por causa del pecado. And all this because of sin. Entonces nos damos cuenta que el pecado nos trae consecuencias. So we come to know that sin brings consequences. La Biblia dice en el capítulo 11 de Segunda de Samuel The Bible says in chapter 11 of 2 Samuel que un día David se paseaba por la azotea y miró a una mujer muy hermosa y pensó, tengo que tenerla. You know, one day David was walking on the roof of the house and saw this beautiful woman and thinks, I need to have her. Pero esta mujer era casada.
But this woman was married, Pero a David no le importó. but David didn't care. Él dijo, tengo que tener esa mujer. He said, I need to have that woman. Y más tarde tuvo relaciones con ella. And later he had relations with her. Y todo eso le causó muchos problemas. And all this caused him many problems. Y no nada más eso, sino que también mandó asesinar a su esposo de esta mujer para poder tenerla. And not only that, later he ordered for her husband to be murdered so that he can stay with her. Y todo eso le trajo muchas consecuencias And all this brought many consequences por causa del pecado. because of sin. Así que Dios no castiga, So you see, God doesn't punish. nos confronta y nos corrige por causa del pecado. He confronts us and corrects us because of sin. Aquí hay una gran advertencia para todos nosotros. Here is a warning for all of us. Cuando estamos aburridos, tenemos que tener cuidado de no caer en la tentación, de no caer en la trampa de Satanás. You know, when we're bored, we need to be very careful not to fall into Satan's trap, not to fall into temptation. Y hazte esta pregunta, And ¿Qué? ask yourself this. ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué es lo que no debo estar haciendo? You know, ask yourself this. What am I doing and what am I doing that I shouldn't be doing? El pecado puede estar a la puerta, Sin can be at the door. puede estar a la puerta de tu It corazón. can be at the door of your heart. Puedes estar haciendo algo que no debes estar haciendo. You can be doing something that you know you shouldn't be doing. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la tentación del pecado. We need to be very careful not to fall into temptation of sin. ¿Con qué adicción estás luchando? With what addiction are you battling with? ¿Sí? ¿Con qué adicción estás luchando en tu vida? What battle are you fighting with in your life? ¿Hay algo en tu vida que necesitas corregir? Is there something in your life that you need to correct? ¿Hay algo en tu vida que necesitas cambiar? Is there something in your life that you need to change? David se descuidó y cayó en adulterio y tuvo que sufrir las consecuencias del pecado. David was careless and he committed adultery and had to suffer the consequences of his sin. David se quedó en casa en lugar de haber salido con su ejército a pelear. Instead of going out to fight in the army, in the war with his army, what did he do? He stayed home. Y David se encontraba aburrido y distraído y sus pensamientos lo llevaron a caer en la tentación y hacer una decisión mala. You know, David was bored, distracted, and his thoughts led him to make wrong decisions. Y cometió un error y cayó en adulterio y pecó contra Dios. He made a mistake, he committed adultery, and sinned against God. Y por causa de su mala decisión, todo le trajo muchas consecuencias por el pecado que cometió contra Dios. And because of the bad decisions he made, brought him many consequences due to the sin he committed before God. Y sufrió mucho él y todo su reino. Him and his entire kingdom suffered. Primero se murió su hijo que tuvo con Betsabé y luego su hijo lo quería matar. First of all, his first son that he had with Bathsheba died. Then one of his sons rebelled against him, wanted to kill him. ¿Sí? Uno de sus hijos se rebeló contra él y después más tarde lo quería matar. You know, one of his sons rebelled against him and later on wanted to kill him. Y le quitó todo lo que tenía. And took away everything he had. Le quitó también su reino. Took away his kingdom. Por un tiempo David perdió su reino, pero más tarde lo recuperó. For a while, David lost his kingdom, but later he recovered it. Y por causa de las consecuencias, él tuvo que huir de su casa. And because of the sin, he needed to leave his home. Sí, tuvo que huir de su hogar por causa del pecado. He needed to leave his home because of sin. El pecado te puede traer placer por un momento, Sin can bring you pleasure for a moment, pero no dura. but it doesn't last. Tarde o temprano te va a destruir. Sooner or later, it will destroy you. Ahora, si David se hubiera dado cuenta de las consecuencias del pecado, tal vez no lo hubiera hecho. Maybe if David known about the consequence of sin, maybe he wouldn't have done this. Pero se dejó llevar por los placeres del mundo.
but he let himself be taken away by the pleasures of this world. ¿Te estás dejando llevar por los placeres del mundo? Are you letting yourself be taken by the pleasant sins of the world, ¿O un placer o un pecado placentero? or a pleasant sin? El pecado no deja nada bueno. Sin doesn't leave anything good. El pecado nos trae destrucción Sin brings destruction y nos destruye. and destroys us. Destruye tu familia It destroys your family. y destruye todo a la gente alrededor. It destroys your family and everyone around you. Sí, destruye a todos los que están a tu alrededor, It destroys everyone that's around you, incluyendo tu familia. including your family. Pecar es fácil. You know, sinning is very easy. Pecar es easy. fácil. Tal vez es por eso que muchos de nosotros pecamos Maybe that's why many of us sin. y no pensamos en las consecuencias que el pecado trae. And we don't think about the consequences that sin brings. Y luego nos damos cuenta y cuando nos damos cuenta ya es muy tarde. And then we come to realize it, but it's already too late. Ahora, no nos equivoquemos cuando pensamos que el tiempo borra el pecado. Now let's not, we're wrong when we think that time erases sin. Sí, no es cierto eso. El, This is not tiempo, true. el tiempo no borra el pecado. Time doesn't erase sin. No pasa nada. Nothing happens. No borra la culpabilidad y ni borra tampoco el pecado que cometemos. It doesn't erase sin or the guilt or the sin that we commit. En la Biblia encontramos que el único que puede borrar y olvidar nuestros pecados es Dios. In the Bible, we find the only one who can forgive and forget our sin is God. Ahora, sin embargo, esto no quiere decir que no vamos a sufrir las consecuencias del pecado. But however, this doesn't mean that we will not suffer the consequences of sin. En Génesis capítulo 3 se relata la historia de cómo Eva y Adán fueron expulsados del jardín del Edén. You know, in Genesis 3, the story of Adam and Eve, how they were cast out of the Garden of Eden. Y todo fue por causa del pecado. And all this because of sin. Todo fue por causa del pecado. All this because of sin. A partir de ese día, todos sus descendientes, incluyendo nosotros, fuimos privados de gozar de muchos privilegios. From that day on, all his descendants, including us, were deprived of enjoying many privileges. Si podemos aprender mucho de esta historia y de todos los efectos que nos trae el pecado. We can learn a lot from this story and from all the effects that sin has. Sí, el pecado nos trae muchos problemas y nos trae muchas malas experiencias en nuestra vida. Sin brings a lot of consequences and bad experiences in our life. Así es. El pecado te aleja de Dios. Sin takes you away from God. Sí, el pecado nos aleja de Dios. Sin takes us away from God. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. When Adam and Eve sinned, they hid from God. Esto quiere decir que el pecado los alejó de Dios. So this means that sin separated them from God. Entonces, el hombre es el que se aleja de Dios y no Dios. So it's man who turns away from God, not God. Esto quiere decir, y todo es por causa del pecado. And all this because of sin. Sí, todo es por causa del pecado. All this because of El sin. pecado es el que nos aleja de Dios. Sin is what takes us away from God. No es Dios. And it's not God. No es Dios el que nos castiga y nos está alejando de Dios. Es el pecado que nos trae las consecuencias. It's not God that's taking us that's taking us away from Him. We walk away from Him, and it's a sin that we're committing. Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. Romans 3:23 says, "For all have sinned and all fall short of the glory of God." Dios no puede habitar en el pecado. God cannot dwell in sin. En Dios no hay pecado, In God there is no sin, porque Él es santo y Él es luz. because He is holy and He is light, Y Él no habita en la oscuridad. and He doesn't dwell in darkness. Él habita en la luz. He dwells in light. Santiago capítulo 4:4 dice, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios?
Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. James 4:4 tells us, don't you know that friendship with the world makes you an enemy of God? If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. El pecado es rebeldía contra Dios. Sin is rebelling against God. El pecado nos vuelve rebeldes contra Dios y los demás. Sin makes us rebellious against God and others. El pecado te destruye. Sin will destroy you. El pecado nos afecta mucho más de lo que podamos pensar y entender o creer. Sin affects us much more than what we can think or understand or believe. El pecado les trajo miedo y vergüenza a Adán y Eva. Sin brought fear and shame to Adam and Eve. Y eran sentimientos que ellos nunca habían sentido. And there were feelings that they had never felt before. Experimentaron vergüenza, experimentaron miedo y culpa. They experienced shame, fear, and guilt. Tal vez tú estás experimentando culpa en estos momentos por causa del pecado. Maybe you're feeling guilt because of sin. Muchas veces cuando cometemos un pecado, tratamos de esconderlo. Many times when we commit a sin, we try to hide it. Tratamos de esconderlo y guardarlo en secreto. We hide it and want to keep it in secret. Pero se ha comprobado que guardar secretos es dañino para nuestra salud y la paz mental. But keeping it in secret has been proven that it is bad for our health and peace of mind. Los pecados generan sentimientos destructivos en nuestras vidas. Sin generates negative and destructive feelings in our life. Sí, el pecado genera pensamientos negativos en nosotros Sin generates negative thoughts in us y destruye nuestra vida, and destroys our life, los cuales pueden llegar a ser difíciles de poder reparar which can be difficult to repair si no los enfrentamos inmediatamente. if we don't treat them immediately. Entonces tenemos que enfrentar los problemas, el pecado inmediatamente. So we need to repair quickly our destructive and negative feelings Sí, para que no nos destruyan, so that it will not destroy us. para que no nos destruyan So it will not destroy y us. confesarlos ante Dios. And confess them before God. El pecado arruina la relación con los demás y con Dios. Sin ruins your relationship with others and with God. Adán culpó a Eva y ella culpó a la serpiente y luego culparon a Dios. Adam blamed Eve, Eve blamed the serpent, and then they blamed God. El pecado arruina la relación que tenemos con otros y no nada más con los demás, sino que también con Dios. Sin ruins the relationships we have with others, Yeah. and not only with others, but with God also. Muchas veces nosotros preferimos culpar a los demás You know, many times we blame others en lugar de tomar la responsabilidad de nuestras propias acciones. instead of taking blame for our actions. Cuando culpamos a otros, les estamos haciendo daño, When we blame others, we are hurting them porque el culpar daña los sentimientos. because it brings damage to the feelings. Y no nada más eso, sino que también nos separa de nuestras relaciones con los demás. And not only that, it separates us from the relationship with others. Por ejemplo, las familias sufren por la infidelidad de uno de los cónyuges. For example, families suffer from infidelity of one of the spouses. Y las familias se dividen por un chisme o una mentira. Families are divided for a gossip or a lie. Adán y Eva se culparon el uno y al otro y luego, por última, culparon a Dios. Adam and Eve blamed each other, then blamed God. ¿Sí? Culparon a Dios por causa de su pecado. They blamed God for their sin. Y el pecado les trajo consecuencias y perdieron el jardín del Edén. And sin brought consequences, and they lost the Garden of Eden. Y eso nos puede pasar a nosotros And this can happen to us cuando cometemos un pecado when we commit a sin o cuando hacemos una mala decisión. or when we make a bad decision. Podemos perder a nuestra familia. We can lose our family. Puedes perder a tu esposa, You can lose your wife,
Podemos perder a nuestros hijos, We can lose our kids, así como le sucedió a Eva y a Adán. just like it happened to Adam and Eve. Ellos perdieron el lugar donde ellos vivían They lost the place where they lived, y perdieron la relación con Dios and they lost their relationship with God por un momento de placer. for a moment of pleasure. No dejemos que perdamos todo por un momento de placer. Don't let us lose everything or anything because for a moment of pleasure. Por un momento de placer puedes perder todo. For a moment of pleasure, you can lose everything. Puede causar el divorcio en tu matrimonio. It can cause a divorce in your marriage. Entonces hay que hacer buenas decisiones So we need to make good decisions y pensar lo que estamos haciendo. and think what we're doing. Ahora, ¿qué podemos hacer contra el pecado? Now, what can we do against sin? El pecado tiene una solución Sin has a solution, y la solución es Jesús. and the solution is Jesus. Sí, la solución es Jesucristo. The solution is Jesus Christ. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2:5, The Bible says in 1 Timothy 2:5, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y Él es el hombre Cristo Jesús. 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator who can reconcile God with God and humanity, and that man is Christ Jesus. Sí, es Cristo Jesús el que nos reconcilia con Dios. It is Jesus Christ who reconciles us with God. Ahora, si queremos ser perdonados de nuestros pecados, debemos reconciliarnos con Jesús. If we want to be forgiven of our sins, we need to reconcile with God, Sí, con Dios, con Jesús, with Jesus, y confesar todas tus faltas, and confess all our faults, todos tus errores, all your mistakes, todo lo que estás pasando en tu vida. everything that's going on in your life. No dejes nada, confiésalo ante Dios. Confess everything to God. En 1 de Juan, capítulo 9, la Biblia dice esto. In 1 John 1:9, the Bible says this. Dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. It says, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que si confesamos a Dios todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. So the Bible is telling us that we confess all our sins, God is just and He will forgive us. He will forgive us. No importa lo que hayas hecho, It doesn't matter what you've done. Dios te perdona. God forgives you. ¿Sí? Dios nos perdona. God forgives us. Dios perdonó a David cuando él confesó su pecado ante Dios. God forgave David when he confessed his sins before God. Y él dijo esto en el Salmo 32:5. And he said this in Psalm 32:5. Pero confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú me perdonaste mi maldad y mi pecado. Psalm 32:5 says, I confess all my sins to you and stop trying to hide my guilt. I said to myself, I will confess my rebellion to the Lord, and you forgave me. Amén. Aquí David confesó el pecado que él había cometido contra Dios, y Dios lo perdonó. Right here, David confesses his sin and God forgives him. No importa lo que tú hayas hecho, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No matter what you've done, there's no sin so great that God cannot forgive. Puedes buscar a Dios de todo corazón y Él te perdonará. You can seek God with all your heart and He will forgive you, Así como David lo hizo. just as David did. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, There's no sin that God cannot forgive. siempre y cuando lo confesemos ante Él. You know, when we confess before Him. Sí, entonces tenemos que confesar nuestros pecados ante Dios. So we need to confess our sins before God. Si hay un pecado oculto y no lo has confesado, confiésalo. If there is a sin that you have not confessed, confess it. Sí, si hay un pecado que tienes en secreto, escondido, y piensas que nadie sabe, confiésalo ante Dios. If you have a sin that you're committing and nobody knows, and you think nobody knows, confess it to God. La Biblia dice en Proverbios 28:13, The Bible says in Proverbs 28:13,
13. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. It says, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Confiesa tu pecado ante Dios. Confess your sin before God. Saca todo lo podrido que tienes por dentro. Take all that rotten things that you have inside you. Así como sacamos la basura todos los días al basurero. Just like we take out the trash every day. Dios quiere que saquemos todo, God wants us to take out everything, que le demos todo. to give Him everything. Tenemos que sacar la basura que está dentro de nosotros. We need to take out that garbage that's within us, Todo lo que está pudrido dentro de nosotros. all that rotten stuff that's in us, Para que Dios nos limpie so that God can clean y nos us purifique and purify y us comencemos una vida nueva. and start a new life. Para Dios no hay nada que podamos esconder. For God, we cannot hide anything from Him. Tarde o temprano todo mundo se dará cuenta. Sooner or later, everyone's going to find out about it. Dios lo sacará a la luz, God will bring it to light, así como lo hizo con David. just like He did with David. David pensó que nadie se daría cuenta de su pecado. David thought that no one would know about his sin. Pero después de un año que David había pecado, Dios lo sacó a luz. But after a year that David had committed sin, God brought it to light. No pienses que nunca nadie se dará cuenta de tu pecado. Don't think that no one will find out about your sin. Dios ya lo sabe todo. God knows it all. Más bien, Él está esperando a que lo confieses. He's waiting for you to confess Está it. esperando a que confieses tu pecado ante Él. He's waiting for you to confess that sin before Him. Dios no quiere que sufras más. God doesn't want you to suffer any Él longer. quiere sanarte de una herida pasada o un pecado He wants to heal you from a hurt or a sin o un secreto escondido que aún no has confesado or a secret sin that you have not confessed o una enfermedad física o emocional. or a physical or emotional illness. Todos necesitamos el perdón de Dios. We all need God's forgiveness. Todos necesitamos de Dios. We all need God. Dios es amor God is love. y Él quiere restaurarnos a todos. And He wants to restore each one of us. Él quiere restaurarnos de las consecuencias del pecado. He wants to restore us from the consequences of sin. Para Dios no hay nada imposible. For God, there's nothing impossible. Para Dios todo es posible. For God, everything is possible. Pero sin embargo, Él no obliga a nadie a aceptar su amor. But nevertheless, He doesn't obligate anybody to accept His love. Él no obliga a nadie. He doesn't obligate anyone. Él quiere que lo hagamos voluntariamente. He wants us to do it voluntarily. Dios nos ama. God loves us. Dios te ama. God loves you. Y te está diciendo ahorita en este momento, yo estoy a la puerta de tu corazón. And He's telling you right now, I'm at the door of your heart. Si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré y cenaré contigo. If you open up the doors of your heart, I will come in and dine with you. Apocalipsis 3:20. Revelations 3:20. Jesús está esperando con brazos abiertos. Jesus is waiting with open arms. Jesús está esperando a que le abras tu corazón. Jesus is waiting for you to open up your heart. Jesús te está invitando a que vengas a Él. Jesus is inviting you to come to Him. Si tú eres esa persona, vamos a orar ahorita. If you're that person, we're going to pray right now. Vamos a orar ahora mismo. We're going to pray right now. Amén. Amen. Me gustaría que hagamos esta oración. Let's say this prayer. Si tú eres esa persona, hagamos esta oración juntos. If you're that person, we'll do this prayer together. Señor Jesús, Father God, sé que soy pecador. I know I'm a sinner. Sé que moriste en la cruz por mí. I know you died on the cross for me. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. I repent of my sins and I ask you for forgiveness. Y te invito a que entres en mi corazón And I ask you to come into my heart y en mi vida. and to my life. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Amén. Amen. Father God, we just come thanking you, God, for your message of this morning. Señor Jesús, venimos dándote gracias, Señor, por el mensaje de esta mañana. Help us, Father God, to do what is right. Ayúdanos a hacer lo correcto. Help us to let go of sin, Ayúdanos a dejar ir el pecado. the wrong things that we're doing that goes against you. Las cosas malas que estamos haciendo que van contra ti. What you want to do is you want to restore us, Lord. Lo que tú quieres hacer, tú quieres restaurarnos.
You want to restore our hearts. Quieres restaurar nuestro corazón. Father God, we come before you this morning, Jesús, venimos ante ti esta mañana, giving you everything, Father. dándote todo. Cleanse us, Father God. Límpianos, Señor. Purify us, Lord. Purifícanos, Señor. Create in us a clean heart. Señor, crea en nosotros un corazón limpio. And renew a right spirit within us, Lord. Señor, y renueva nuestro espíritu dentro de nosotros. We ask for forgiveness this morning, God. Señor, te pedimos que nos perdones. Come and change us. Señor, ven y cámbianos. Only you can change us, Father. Solamente tú puedes cambiarnos. Help us to humble ourselves before you Ayúdanos a ser humildes ante ti, Señor, and to give you everything. y entregarte todo. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Amén. Gracias por estar con nosotros este día. Thank you for joining us and being with us today. Y disfruta de este fin de semana. And enjoy this weekend.